La lluvia tamborileaba sobre el tejado de su lujosa mansión en el lujoso barrio de Miraflores, creando una inquietante sinfonía que reflejaba el estado interior de Mireya Ocampo. El reloj marcaba las 10 de la noche cuando cruzó el umbral de la casa. El viento azotaba las ventanas exteriores y sus tacones golpeaban el suelo de mármol del vestíbulo. La casa estaba inusualmente silenciosa. Solo la tenue luz del estudio de su marido indicaba su presencia. Mireya se detuvo frente al espejo, acomodando su largo cabello oscuro en un elegante moño. Sus grandes ojos marrones parecían cansados tras un duro día de trabajo. A sus 30 años, había conseguido lo que muchos solo podían soñar: dirigir su propia empresa de construcción, que se ocupaba de propiedades de alto standing en Lima y alrededores. Pero últimamente, ni siquiera sus éxitos empresariales le proporcionaban la satisfacción que había tenido en el pasado. Se quitó el pesado abrigo, lo colgó en el perchero y se dirigió al despacho de su marido. Llamó a la puerta, pero no hubo respuesta. Abrió la puerta con cautela. Esteban Sarmiento estaba sentado mirando la pantalla de su portátil. Su rostro de 34 años, que normalmente irradiaba seguridad, parecía tenso hoy. Ni siquiera levantó la cabeza cuando ella entró. «¿Esteban?», dijo Mireya en voz baja. Se sobresaltó, como si lo hubieran sacado de un profundo ensueño, y cerró rápidamente el portátil. «Ah, eres tú», dijo con una sonrisa falsa. «No te he oído entrar». Llamé a la puerta. Se acercó, intentando mirarle a los ojos. «¿Va todo bien en el trabajo?». «Sí, claro», respondió él demasiado rápido. «Es que hay mucho trabajo. El proyecto de Cusco requiere mi atención constante». Mireya le puso suavemente la mano en el hombro. Bajo el caro tejido de la camisa, sintió los músculos tensos. «¿Has cenado?», le preguntó. «Sí, tomé un tentempié en la oficina». Se levantó él, evitando su mirada. «¿Tienes hambre?». «No especialmente», respondió Mireya, aunque en realidad no había comido nada desde el almuerzo. «¿Tal vez un poco de vino?». «Tal vez», asintió Esteban, y salió del estudio en dirección a la sala. Mireya se quedó donde estaba, mirando el portátil cerrado. Algo la inquietaba. En el pasado, Esteban siempre había compartido con ella detalles de sus proyectos. Su negocio de importación de vinos y delicatessen exclusivos había prosperado gracias a las conexiones de la familia de ella, y él nunca había ocultado su gratitud por ello. Pero en los últimos 3 meses, algo había cambiado. Se había vuelto distante, a menudo se quedaba hasta tarde en el trabajo y evitaba hablar del futuro. Suspiró y fue al salón, donde Esteban ya estaba abriendo una botella de vino tinto. Le tendió un vaso y sus dedos se rozaron, un roce fugaz que le habría producido escalofríos. Ahora solo sentía frío. «Por un día lleno de éxitos», dijo él levantando la copa. «Por nosotros», corrigió Mireya, observando atentamente su reacción. «Por nosotros», repitió y bebió un sorbo. Se sentaron en el sofá de diseño, un espacio entre ellos que antes no existía. Fuera, la lluvia se intensificaba, tamborileando en las ventanas con una insistencia que recordaba a los latidos de un corazón ansioso. «¿Qué tal el día?», preguntó Esteban, claramente intentando llenar el silencio. «Lo de siempre. Una reunión con inversores para un proyecto de restauración en el centro histórico. Parece que conseguiremos todos los permisos necesarios del ayuntamiento». Hizo una pausa. «¿Va todo bien en la casa de campo? Ha pasado tiempo». Esteban casi se atraganta con el vino. «¿Por qué lo preguntas?». «He pensado que estaría bien ir allí este fin de semana, alejarme del ajetreo de la ciudad». «Este fin de semana no puedo», respondió demasiado rápido. «Tengo una reunión de negocios con posibles socios de Argentina. Quizá la semana que viene». Mireya asintió, tomando otro sorbo de vino. La bebida era ácida, con notas de cereza y roble, una de las favoritas de Esteban. Siempre hablaba con orgullo de la procedencia de cada botella de su colección, pero hoy estaba callado. «Esteban», comenzó ella, haciendo acopio de ingenio. «Algo ha cambiado entre nosotros. ¿Lo notas?». Giró la copa entre sus manos observando cómo el vino dejaba marcas oscuras en el cristal. «Los dos trabajamos mucho, Mireya. Es natural que a veces nos sintamos cansados». «No se trata de cansancio», dejó la copa sobre la mesa. «Te estás distanciando de mí. Quiero entender por qué». Se levantó, se acercó a la ventana y se quedó mirando las luces borrosas de la ciudad. «Exageras. Solo estoy atravesando un periodo difícil en mi negocio». «¿Tan difícil que no puedes compartirlo conmigo?».
Había amargura en su voz. Siempre hemos sido un equipo, Esteban. Al menos eso creía yo. Él se volvió hacia ella, y por un momento, ella pensó que había un destello de culpabilidad en sus ojos, pero desapareció de inmediato, sustituido por una fría determinación. No quiero cargarte con mis problemas, dijo. Ya trabajas bastante, pero somos una familia. Mireya se levantó y se acercó a él. En eso consiste el matrimonio, en compartir las alegrías y las penurias. Él apartó la mirada, y aquel gesto le dijo más de lo que podrían decirle las palabras. Estoy cansado, Mireya. Hablemos mañana. Con estas palabras dejó el vaso sin terminar sobre la mesa y se dirigió al dormitorio, dejándola sola en el salón, con la sensación de que algo se había roto irremediablemente entre ellos como un frágil cristal. La mañana estaba nublada. Mireya se despertó antes que el despertador y se encontró con que Esteban ya se había ido. En su almohada había una nota. Reunión temprano, nos vemos esta noche. Sin firma, sin el habitual te quiero. Arrugó el papel en la palma de la mano y lo tiró a la papelera. Después de ducharse y tomar un café, se puso al volante de su Mercedes negro y se dirigió a la oficina de Construcciones Ocampo, situada en un moderno centro de negocios del distrito financiero de San Isidro. El nombre de la empresa reflejaba sus orígenes. Mireya la había fundado con la ayuda de su padre, Roberto Ocampo, un influyente hombre de negocios con amplios contactos en el sector de la construcción. El tráfico en la Lima matutina era un calvario familiar, pero hoy parecía especialmente agonizante. Mireya golpeaba el volante con los dedos, repasando mentalmente la conversación de ayer con Esteban. 6 años de matrimonio. 6 años que habían comenzado como un apasionado romance y se habían convertido en una sólida unión, donde el amor y los negocios se habían convertido en uno. O eso creía ella. Recordaba el día en que se conocieron en un acto benéfico en el Hotel Belmont Miraflores Park. Esteban, un joven empresario con ambición y carisma, le había llamado la atención de inmediato. No ocultaba su admiración no solo por su belleza, sino también por su visión para los negocios. Su matrimonio parecía una combinación perfecta de pasión y cálculo racional. Con la ayuda de su padre, Esteban transformó su pequeña tienda de vinos en una próspera empresa, Andes Premium Imports, que ahora suministraba vinos exclusivos y delicatessen a los mejores restaurantes del país. A menudo decía que debía su éxito a ella y a su familia. Pero ¿y si, ahora que su posición estaba consolidada, ya no la necesitaba? Mireya aparcó en su sitio habitual y subió en ascensor para entrar en el amplio despacho con ventanas panorámicas. Su secretaria, Victoria, ya la esperaba con una carpeta de documentos y un vaso de zumo de naranja recién exprimido. «Buenos días, señora Ocampo», saludó. «Tiene una reunión con los arquitectos a las 10, luego un almuerzo con el ayuntamiento y una conferencia telefónica con los inversores a las 3. «Gracias, Victoria». Mireya cogió los documentos y se dirigió a su despacho. Se sumergió en su trabajo, intentando distraerse de sus preocupaciones personales. La reunión con los arquitectos había sido productiva. El proyecto de restauración de un edificio colonial en el centro histórico de Lima requería una cuidadosa atención para mantener la autenticidad, al tiempo que se cumplían los requisitos de seguridad modernos. Mireya examinó los planos, hizo preguntas y propuso soluciones. En esos momentos, se sentía en su elemento, segura, competente, indispensable. Tras la reunión, fue a comer con los funcionarios municipales. El restaurante La Mar, en el barrio de Miraflores, era famoso por su marisco y su ambiente relajado, lo que lo convertía en un lugar ideal para conversaciones informales de negocios. Su proyecto recibirá todos los permisos necesarios, señora Ocampo, le aseguró Javier Montenegro, jefe del Departamento de Urbanismo, mientras cortaba un jugoso filete de atún. Apreciamos su atención a la conservación histórica. Mireya sonrió, sabiendo que detrás de aquellas palabras no solo estaban sus credenciales profesionales, sino también la influencia de su padre. En Perú, como en muchos otros países, las conexiones a menudo significaban más que la competencia. Mireya aprendió a utilizarlas sin perder su integridad profesional. Nuestra empresa se enorgullece de contribuir a la conservación del patrimonio cultural de Lima, respondió levantando su copa de vino blanco. De repente, su mirada se posó en una pareja de la mesa de al lado. Un hombre de mediana edad, que desde atrás se parecía a Esteban, charlaba apasionadamente con una joven. Mireya se quedó inmóvil antes de llevarse la copa a los labios.
Pero cuando el hombre se volvió, vio que se había equivocado. No era Esteban. Bebió un sorbo para ocultar su vergüenza, pero el malestar persistía. Después de comer, de vuelta en la oficina, apenas podía concentrarse en la conferencia telefónica con los inversores. Sus pensamientos volvían una y otra vez a Esteban, a su extraño comportamiento, a los cambios en su relación. Cuando terminó la llamada, llamó a su mejor amiga, Carla Vasconcelos, de la que era amiga desde el instituto. «Carla, ¿estás ocupada esta noche?», preguntó mirando el reloj. Eran cerca de las 5. «Siempre hay tiempo para ti», respondió Carla. «¿Te pasa algo? Pareces tensa. Necesito hablar con alguien. ¿Nos vemos en el bosque?» «Claro. ¿A las 7? Perfecto. Perfecto. Gracias». Mireya terminó sus asuntos más urgentes y salió de la oficina antes de lo habitual. Envió un mensaje a Esteban diciendo que había quedado con Carla y que volvería tarde. Su respuesta no llegó hasta media hora después. «Vale, yo también tengo una cita. No me esperes levantada». El Bosque era un acogedor bar del bohemio barrio de Barranco, conocido por su ambiente y sus cócteles de calidad. Carla ya esperaba en una mesa del rincón, tomando un pisco sour de autor. Su pelo rojo brillante, inusual para una peruana, siempre llamaba la atención, y su mente aguda la convertía en una interlocutora ideal en situaciones difíciles. «Parece que necesitas algo más fuerte que el pisco», dijo Carla cuando Mireya se sentó frente a ella. «Puede que tengas razón». Mireya llamó al camarero y pidió un whisky doble. «¿Qué está pasando?». Carla se inclinó hacia adelante y sus ojos verdes estudiaron a su amiga con atención. Mireya respiró hondo. «Creo que Esteban me engaña». Carla no parecía sorprendida, y eso hizo que Mireya se tensara aún más. «¿Tienes pruebas?», preguntó Carla. «No, solo sospechas. Se ha vuelto distante, siempre se queda hasta tarde en el trabajo, evita hablar de nosotros. Y ayer, cuando le propuse ir a la casa de campo a pasar el fin de semana, se negó, aunque antes le encantaba pasar tiempo allí». El camarero trajo whisky y Mireya bebió un gran sorbo, sintiendo cómo el alcohol le quemaba la garganta. «Podría ser cualquier cosa», dijo Carla. «A lo mejor realmente tiene problemas de negocios». «Siempre lo compartíamos todo, Carla. Nunca me ocultó las dificultades empresariales. Al contrario, las resolvíamos juntos». Carla agitó su vaso pensativamente. «Ya sabes lo que dicen. Si sospechas una infidelidad, probablemente sea verdad. La intuición de una mujer rara vez se equivoca». Mireya sintió que se le hacía un nudo en la garganta. «No quiero creerlo. Hemos construido tanto juntos». «Pues compruébalo». Carla se reclinó en la silla. «Contrata a un investigador privado». «No». Mireya negó con la cabeza. «No me rebajaré a eso. Si no puedo confiar en mi marido, ¿qué sentido tiene nuestro matrimonio?». «Pues vigílalo tú», se encogió de hombros Carla. «Comprueba su agenda. Llámale a horas intempestivas. Mírale el teléfono cuando esté en la ducha». «Eso es humillante», objetó Mireya. «No soy una espía». «¿No es humillante ser una esposa infiel?». Carla se adelantó. «Mireya, no estoy diciendo que sea infiel. Pero si quieres saber la verdad, vas a tener que hacer algo que no te gusta». Mireya terminó su whisky y pidió otro. Su teléfono vibró. Un mensaje de su madre, Consuelo Ocampo, recordándole la cena familiar del domingo. Contestó rápidamente, confirmando que ella y Esteban estarían allí. «Quizá tengas razón», dijo finalmente Mireya. «Pero primero quiero tratar de hablar con él otra vez, darle la oportunidad de explicarse». «¿Y si lo niega?». Carla levantó una ceja escéptica. «No esperarás que confiese sin más, ¿verdad?». «No lo sé», Mireya negó con la cabeza. «Solo quiero creer que aún tenemos una oportunidad de arreglar las cosas». Carla le apretó la mano con suavidad. «Claro que tenéis una oportunidad. Pero para ello, primero tienes que reconocer el problema. No se puede curar una enfermedad fingiendo que no existe». Estuvieron sentados en el bar hasta bien entrada la noche, discutiendo posibles escenarios y estrategias. Cuando Mireya llegó a casa, era más de medianoche. La casa la recibió con silencio y oscuridad. Subió al dormitorio y encontró a Esteban ya dormido, o fingiendo estar dormido. Se desnudó sin hacer ruido, se duchó y se tumbó a su lado, sintiendo que el abismo que los separaba se hacía cada vez más grande. El sueño no llegó durante mucho tiempo. Pensamientos y sospechas se agolpaban en su cabeza, formando un mosaico que no quería ver en su totalidad. Los días siguientes transcurrieron en tensa expectación.
Mireya intentaba aprovechar el momento para hablar francamente con Esteban, pero él parecía evitar quedarse a solas con ella más tiempo del necesario. Salía temprano por la mañana, se quedaba hasta tarde en el trabajo por la noche, y cuando por fin volvía a casa, estaba demasiado cansado para mantener una conversación seria. El viernes por la noche, decidió actuar de otro modo. Después de cancelar todas las citas, preparó su cena favorita: salmón con hierbas y arroz al azafrán, abrió una botella de Chardonnay chileno de su colección y encendió velas. Se puso un vestido negro de seda que sabía que a él le gustaba especialmente y se soltó el pelo. Esteban regresó hacia las 8 y su sorpresa al ver la mesa puesta fue genuina. ¿Qué celebramos?, preguntó mirando el salón, transformado por la suave luz de las velas. Nosotros, respondió Mireya con sencillez, acercándose a él y besándole la mejilla. Pensé que necesitábamos un tiempo para nosotros. Por un momento, algo parecido a la confusión brilló en sus ojos, pero enseguida se recompuso y sonrió. Tiene una pinta estupenda, dijo quitándose la chaqueta y colgándola en el respaldo de una silla. Pero debo advertirte que ya he comido. La reunión con el cliente se alargó y cenamos en el restaurante. Mireya sintió que todo se le tensaba por dentro, pero mantuvo la sonrisa. No es para tanto. ¿Tomamos vino? He abierto tu favorito. Se sentaron a la mesa y Mireya se obligó a comer, aunque cada bocado le parecía insípido. Esteban bebía vino y hablaba de su día, pero sus historias sonaban ensayadas, como si las hubieran preparado para una ocasión así. Esteban, lo interrumpió finalmente Mireya cuando se dio cuenta de que no podía soportar más aquella falsedad. ¿Qué nos está pasando? Dejó de hablar a medias y su rostro se tornó impenetrable. ¿De qué estás hablando? Ya me entiendes, dejó el tenedor a un lado. Nos estamos distanciando. Me evitas. Inventas excusas para no pasar tiempo conmigo. Quiero saber por qué. Esteban apartó la mirada, haciendo girar su copa de vino. Estás exagerando, dijo tras una pausa. Tengo mucho trabajo, eso es todo. No me mientas, le tembló la voz. Si hay alguien más, tengo derecho a saberlo. Sus ojos se abrieron de par en par con una sorpresa que parecía demasiado teatral para ser auténtica. ¿Alguien más? ¿En serio me estás acusando de traición? No estoy acusando, estoy preguntando. Intentó hablar con calma, pero podía sentir cómo sus emociones se apoderaban de ella. Si tienes problemas de negocios, problemas conmigo, cualquier problema, quiero saberlo. Soy tu mujer, Esteban. Juramos compartirlo todo, tanto las alegrías como las penas. Puso el vaso sobre la mesa con tanta fuerza que el vino casi se derrama. No te soy infiel, Mireya, y no me gusta que sospeches de mí. Entonces explícame por qué has cambiado. ¿Por qué ya no me miras a los ojos cuando dices que me quieres? ¿Por qué no quieres ir a la casa de campo que antes adorabas? ¿Por qué cierras el portátil cuando entro en la habitación? Esteban se levantó, con la cara enrojecida por la ira o la culpa. Mireya no podía decirlo. ¿Me estás siguiendo?, preguntó en tono acusador. No, estoy mirando, se levantó ella también. Y lo que veo me asusta. Nos estamos perdiendo el uno al otro, Esteban. ¿No lo sientes? Él se pasó la mano por el pelo, un gesto que ella sabía que era señal de su nerviosismo. Necesito respirar, dijo, y se dirigió a la salida. Estás huyendo de la conversación, gritó ella tras él. Como siempre, la mañana del domingo en Lima, recibió a Mireya y Esteban con una llovizna. Nubes grises se cernían sobre la ciudad como presagios de problemas. Mireya estaba de pie junto a la ventana del dormitorio, mirando las gotas que caían por el cristal. Después de la conversación del viernes, que había terminado con la marcha de Esteban, apenas se habían dirigido la palabra. Llegó a casa pasada la medianoche, oliendo a cigarrillos y whisky. Pasó la mayor parte del día siguiente en su despacho, citando asuntos urgentes. Mireya no insistió en continuar la conversación, consciente de que solo empeoraría las cosas. Hoy tenían una cena familiar en casa de los padres de ella, una tradición que Consuelo Ocampo mantenía con implacable insistencia. En el pasado, Mireya había esperado estas reuniones con alegría. Ahora la idea de tener que fingir ser una pareja feliz frente a sus padres la ponía ansiosa. Esteban, tenemos que irnos dentro de una hora, dijo, volviéndose hacia la cama donde su marido leía una revista de negocios. Lo recuerdo, respondió él sin levantar la vista. Mireya se dirigió al cuarto de baño, donde permaneció largo rato bajo la ducha caliente, tratando de eliminar la tensión de los últimos días. El agua corría por su cuerpo,
mezclándose con las lágrimas que por fin se había permitido derramar. Un dolor desgarrador la desgarraba, pero contuvo los sollozos para que Esteban no la oyera. El orgullo no le permitía mostrar debilidad. Salió de la ducha y se maquilló cuidadosamente, ocultando las huellas de una noche en vela. Eligió un vestido azul oscuro que realzaba su figura, pero era lo bastante discreto para una cena familiar. Se recogió el pelo en un elegante moño y se puso unos pendientes de perlas, regalo de su madre por su 25 cumpleaños. Cuando salió del dormitorio, Esteban ya la esperaba en el pasillo, vestido con un traje gris y corbata azul. A pesar de su dolor interior, no pudo evitar fijarse en lo atractivo que estaba. Incluso después de 6 años de matrimonio, su aspecto la impresionaba. Alto, de complexión atlética, pelo oscuro con ligeras canas en las sienes y penetrantes ojos marrones. Recordó que en su primera cita había sido incapaz de apartar la mirada de él. Ahora le dolía mirarle. ¿Estás lista?, preguntó él, consultando su reloj. Su voz sonaba neutra, como si se dirigiera a un socio y no a su mujer. Sí, respondió ella cogiendo el bolso y el abrigo. Bajaron al garaje subterráneo en silencio. Esteban le abrió la puerta de su Audi y, por alguna razón, a ella le resultó especialmente doloroso aquel gesto de cortesía. Las formalidades se mantenían, pero el contenido interior había desaparecido. El trayecto hasta la casa de sus padres, en el lujoso barrio de San Isidro, duró casi 40 minutos debido al tráfico del domingo. Se quedaron en silencio, comentando solo de vez en cuando el tiempo o la situación del tráfico. La radio ponía música clásica tranquila, Chopin, que a los dos les encantaba. «Espero que tu madre no haga demasiadas preguntas sobre los niños», dijo Esteban de repente, girando hacia una calle ancha bordeada de árboles viejos. Mireya se estremeció. El tema de los hijos siempre les había resultado delicado. Lo habían pospuesto, queriendo primero labrarse una carrera, y luego Mireya sufrió un aborto, y los médicos le dijeron que las posibilidades de tener un hijo eran escasas por problemas uterinos. Esteban la apoyó entonces, diciendo que ya tenían bastante el uno con el otro. Pero a veces le miraba con pesar, cuando la veía con los hijos de sus amigos. Hablé con ella la semana pasada. Prometió no sacar el tema. Él asintió, concentrado en la carretera. La casa de los padres de Mireya era una imponente mansión colonial, construida a principios del siglo XX y meticulosamente restaurada. Un amplio jardín con plantas exóticas, una fuente de mármol en el patio y muebles antiguos hablaban de la riqueza y el gusto refinado de la familia Ocampo. Roberto Ocampo inició sus negocios con una pequeña empresa de construcción que con el tiempo se convirtió en un conglomerado dedicado a la propiedad, la construcción y las inversiones. Su esposa, Consuelo, procedía de una antigua familia aristocrática cuya influencia en la sociedad peruana era tan importante como su capacidad financiera. Cuando Mireya y Esteban llegaron en coche a la casa, el mayordomo, Jorge, que llevaba más de 30 años al servicio de la familia, ya les esperaba en la entrada. «Buenas tardes, señora Mireya, señor Esteban», saludó mientras abría las puertas del coche. Todos estaban ya reunidos en el salón. «Gracias, Jorge», sonrió Mireya. «¿Cómo está tu espalda? ¿Te sigue molestando?» «Mucho mejor, gracias a su médico, señora», respondió agradecido el mayordomo. Este breve intercambio de cumplidos recordó a Mireya la vida en la que había crecido. Una vida de privilegios, pero también de responsabilidad y tradición. Sus padres siempre le habían recalcado que la posición no solo obligaba a llevar una determinada forma de vida, sino también a cuidar de los que dependían de ti. Entraron en el amplio salón, donde ya estaban reunidos los padres de Mireya y varios invitados más, su tío Guillermo y su esposa Isabel, y su primo Felipe y su esposa Mariana. «Mireya, querida», Consuelo Ocampo se levantó para recibirlos. A sus 60 años, conservaba una elegancia y estatura que la hacían conspicua en cualquier sociedad. Cabello oscuro sin una sola cana, maquillaje impecable, un collar de perlas y aretes que armonizaban con un traje crema de Chanel. «¡Y Esteban, qué alegría verte!», abrazó a su hija y besó a su yerno en la mejilla. Roberto Ocampo, un hombre alto, canoso y de ojos astutos, estrechó la mano de Esteban y abrazó a Mireya. «¿Cómo van las cosas en la empresa?», preguntó a Esteban después de intercambiar saludos con todos los presentes. «He oído que estáis ampliando vuestra gama a los vinos argentinos». «Sí, estamos negociando con varios bodegueros de Mendoza», respondió Esteban, y había una confianza en su voz que Mireya no había oído en mucho tiempo cuando le hablaba. «El mercado del vino de calidad en Perú está creciendo,
y queremos estar un paso por delante de la competencia. Un planteamiento sensato, asintió Roberto. Si necesitas ayuda con la financiación, dímelo. Mireya vio que los hombros de Esteban se tensaban. Siempre había buscado independizarse de la familia de su mujer, aunque habían sido sus contactos y su apoyo financiero los que le habían ayudado a recuperarse. Gracias, pero creo que podemos arreglárnoslas solos, respondió con una sonrisa contenida. Consuelo se acercó a Mireya, que hablaba con Mariana. Cariño, pareces cansada, dijo en voz baja. ¿Va todo bien? Mireya se obligó a sonreír. Ha sido una semana muy ajetreada, mamá. Mucho trabajo. Consuelo miró fijamente a su hija, y Mireya intuyó que sus mentiras no habían convencido a su madre. Consuelo Ocampo tenía una habilidad casi sobrenatural para leer a la gente, especialmente a su única hija. Está bien, dijo tras una pausa, pero recuerda que siempre estoy dispuesta a escucharte. El mayordomo anunció que la cena estaba servida y todos pasaron al comedor. Una enorme mesa de madera oscura estaba puesta con vajilla antigua y cristal. Los cubiertos brillaban suavemente a la luz de la araña de cristal. Un arreglo de orquídeas blancas, las flores favoritas de Consuelo, adornaba el centro de la mesa. Mireya se sentó entre Esteban y su primo Felipe. Consuelo se sentó tradicionalmente en la cabecera de la mesa, con Roberto frente a ella en el otro extremo. El almuerzo comenzó con unos aperitivos, ceviche de vieiras y langostinos tigre, preparados según la receta del chef. Mireya apenas probó la comida, a pesar de que este plato solía ser uno de sus favoritos. Se le había quitado el apetito y solo le quedaba una sensación de pesadez en el estómago y amargura en la boca. Mireya, has adelgazado, comentó la tía Isabel. ¿Es la nueva dieta o el estrés del trabajo? Un poco de las dos cosas, contestó Mireya tratando de mantener la voz informal. Este último proyecto me está costando mucha energía. ¿Es el del centro histórico?, preguntó el padre. ¿Cómo van los trámites con el ayuntamiento? Mireya se sintió aliviada al hablar de trabajo. Aquí se sentía segura. Podía hablar de problemas y soluciones concretas sin miedo a que sus emociones la delataran. Todo va según lo previsto. Tenemos todos los permisos necesarios y empezaremos a trabajar el mes que viene. Bien. Roberto levantó su copa de vino. Por el éxito de Construcciones Ocampo, todos apoyaron el brindis. Mireya se dio cuenta de que Esteban apenas probaba el vino. Normalmente le gustaba hablar de los orígenes de una cosecha determinada, aunque no fuera él quien seleccionaba el vino. Hoy, sin embargo, permanecía callado y solo entablaba conversación de vez en cuando se le dirigían directamente. Después del plato principal, el tradicional ají de gallina peruano, pollo en salsa cremosa de nueces con arroz y patatas, Consuelo sugirió que las mujeres se trasladaran al jardín de invierno, mientras los hombres disfrutaban del coñac y los puros en el estudio de Roberto. El jardín de invierno era el lugar favorito de Mireya en casa de sus padres, una cúpula de cristal que dejaba entrar la luz natural, plantas exóticas, cómodos sillones de mimbre, creaban la atmósfera de un oasis tropical en medio de la bulliciosa ciudad. Cuando era niña, solía venir aquí a leer o a soñar despierta, pero ahora este rincón paradisíaco no podía aliviar su ansiedad interior. «No pareces tú, cariño», le dijo Consuelo cuando se quedaron solas. Tía Isabel y Mariana estaban enfrascadas en una discusión sobre la nueva exposición del Museo de Arte Moderno y se habían retirado al otro extremo del invernadero. «¿Qué pasa entre Esteban y tú?», Mireya se estremeció. Esperaba que su tensión no fuera tan evidente desde fuera, pero nada podía escapar a la penetrante mirada de su madre. «No lo sé, madre», suspiró, comprendiendo que mentir era inútil. «Nos estamos distanciando y no sé por qué». Consuelo miró a su hija pensativa. «Todos los matrimonios tienen sus baches, cariño. Lo importante es que la grieta no se convierta en un abismo. Intento hablar con él, pero se cierra, evita la conversación». Mireya sintió que se le llenaban los ojos de lágrimas y con un esfuerzo de voluntad las contuvo. «Tengo miedo de que haya alguien más». Consuelo frunció el ceño. El engaño era algo que no perdonaba ni comprendía. Su matrimonio con Roberto se había basado en el respeto mutuo y la fidelidad, a pesar de todas las tentaciones a las que estaba sometido un hombre rico en sus círculos. ¿Tiene pruebas? No, solo sospechas y su extraño comportamiento. Carla cree que debería investigarlo. Carla siempre ha tenido un don para lo dramático, comentó Consuelo. Pero en este caso, quizá tenga razón. A veces hay que enfrentarse a la verdad, por amarga que sea.
No quiero ser una esposa que espía a su marido, Mireya negó con la cabeza. Es humillante. Es más humillante ser la esposa infiel de la que todos hablan a sus espaldas, dijo Consuelo con rigidez. Mireya, eres mi hija y quiero que seas feliz. Pero también quiero que seas fuerte y te protejas. Si Esteban te engaña de verdad, tienes que saberlo y tomar una decisión basada en hechos, no en corazonadas y miedos. Mireya miró sorprendida a su madre. Esperaba que Consuelo insistiera en preservar el matrimonio a toda costa, como era costumbre en su entorno. El divorcio se consideraba un signo de derrota, sobre todo para una mujer. ¿Tú? ¿Me apoyarías si decidiera divorciarme?, preguntó en voz baja. Consuelo tomó sus manos entre las suyas. Apoyaré cualquier decisión que tomes que te haga feliz y preserve tu dignidad. No tienes por qué tolerar la traición, aunque la sociedad piense lo contrario. Mireya sintió como si le hubieran quitado un gran peso de encima. El apoyo de su madre significaba mucho para ella. Gracias, mamá, susurró. No saques conclusiones precipitadas, le advirtió Consuelo. Averigua primero la verdad, pero recuerda que, pase lo que pase, no estás sola. Su conversación fue interrumpida por Esteban, que apareció en la puerta del invernadero. Mireya, ¿te importa que nos vayamos a casa? Me duele la cabeza, dijo con una sonrisa culpable. Por supuesto, se levantó, sintiendo la atenta mirada de su madre sobre ella. Mamá, gracias por este almuerzo tan agradable. Dile a papá que le pido disculpas. Lo haré, cariño. Consuelo abrazó a su hija y añadió en voz baja. Sé fuerte. Cuando llegaron a casa, Esteban se fue directo al dormitorio, alegando dolor de cabeza. Mireya se quedó en el salón, sin saber qué hacer. Repasó los libros de la estantería, encendió y apagó la televisión. Incluso intentó leer informes de trabajo, pero nada pudo distraerla de sus pensamientos de hablar con su madre. Averigua la verdad, le dijo Consuelo. ¿Pero cómo? ¿Contratar a un detective privado? ¿Seguir a Esteban? Ambos pensamientos eran repugnantes, pero tampoco podía quedarse en la oscuridad, volviéndose loca de sospecha poco a poco. El lunes por la mañana, Mireya se despertó con una decisión. Iría a la oficina de Esteban sin anunciarse, aparentemente para invitarlo a almorzar. Le daría la oportunidad de ver su reacción, tal vez incluso detectar algo sospechoso. La sola idea de tal acto la hacía sentir asquerosa, pero la alternativa parecía aún peor. No había podido concentrarse en el trabajo en todo el día. La reunión con los contratistas había transcurrido como un soplo. Hizo preguntas, tomó notas, pero sus pensamientos volvían una y otra vez a su próxima visita a la oficina de su marido. Andes Premium Imports estaba situada en un moderno centro de negocios del distrito de San Isidro, no lejos de su propia oficina. La empresa ocupaba toda la 12ª planta. Mireya había estado allí a menudo, sobre todo en los primeros años, cuando Esteban acababa de empezar su negocio. Ayudaba con el diseño interior, organizando el espacio. Juntos elegían los muebles, los materiales de acabado, incluso las plantas. Pero últimamente sus visitas eran escasas. Ambos tenían demasiado trabajo, y a Esteban no parecía gustarle tenerla en su despacho. Hacia las 3 de la tarde, se decidió. Le dijo a la recepcionista que tenía una reunión con un cliente, bajó al aparcamiento, subió al coche y se dirigió al despacho de su marido. El corazón le latía tan fuerte que le resonaba en los oídos. Intentó tranquilizarse diciéndose que no había nada malo en lo que estaba haciendo. Solo quería ver a su marido, quizá invitarle a comer. Pero el sentimiento de vergüenza no la abandonaba. Aparcó en la puerta del centro de negocios y subió en ascensor hasta la 12ª planta. En la recepción la esperaba Lorena, la secretaria de Esteban, a quien Mireya había ayudado a contratar. «Señora Ocampo», exclamó Lorena con auténtica sorpresa. «¡Qué agradable sorpresa!». «Hola, Lorena», sonrió Mireya. «¿Está Esteban? Quería invitarlo a comer». «Oh», Lorena parecía avergonzada. «El señor Sarmiento se ha ido a ver a un cliente. Dijo que no volvería hasta el final del día». Mireya intentó mantener un tono informal. «¿Qué cliente si no es un secreto?» «Con representantes de la bodega Mendoza», contestó Lorena, hojeando los papeles que había sobre la mesa. «Llegaron ayer y hoy están discutiendo los términos del contrato». Sonaba plausible. En efecto, Esteban estaba negociando con bodegueros argentinos. Lo había mencionado en la comida del domingo. Pero algo en el comportamiento de Lorena alertó a Mireya. ¿Un ligero nerviosismo, quizás? ¿Una mirada esquiva? ¿Dónde se reúnen? ¿Quizá podría unirme a ellos? Lorena parecía aún más confusa. «No estoy segura».
El señor Sarmiento no dejó ninguna dirección. Solo dijo que no estaría disponible hasta la noche. Eso fue extraño. Esteban siempre dejaba datos de contacto y un lugar de encuentro por si había algún asunto urgente. Ya veo, asintió Mireya. Entonces no lo distraeré. Por favor, dígale que he pasado por aquí. Lo haré, señora Ocampo, respondió Lorena con alivio. Mireya estaba a punto de salir cuando se fijó en una carpeta rosa brillante con el logotipo del Belmont Miraflores Park Hotel que había sobre el escritorio de Lorena. Lorena, ¿son estos los expedientes de los contratos argentinos? Preguntó señalando la carpeta. No es. Lorena dudó. Es una reserva para huéspedes de Argentina. El señor Sarmiento me ha encargado que organice su estancia. ¿En el Belmont? Excelente elección, sonrió Mireya. A mí también me encanta ese hotel. Por cierto, llevan años trabajando con los vinos de Bodega López, si no me equivoco. Sí, creo que sí, asintió Lorena, claramente deseosa de poner fin a la conversación. Bueno, no te entretengo más, se despidió Mireya y salió del despacho. En el ascensor se apoyó en la pared, sintiendo que le temblaban las rodillas. Su intuición le decía que Lorena ocultaba algo. Y ese D tenía que ver con el Belmont Miraflores Park Hotel. En lugar de volver a su despacho, Mireya cogió el coche y se dirigió al hotel. Fue un acto impulsivo e irracional, pero no pudo resistirse a la voz interior que exigía saber la verdad. El Belmont Miraflores Park era uno de los hoteles más lujosos de Lima, situado en un barrio de lujo con vistas al Océano Pacífico. Mireya y Esteban frecuentaban su restaurante con vista panorámica, sobre todo en los primeros años de su matrimonio. Fue allí, en el bar de la azotea, donde se conocieron en un acto benéfico. Mireya aparcó y entró en el elegante vestíbulo del hotel. Suelos de mármol, opulentas lámparas de araña, flores frescas en enormes jarrones. Todo respiraba lujo y sofisticación. Se acercó a la recepción donde la recibió una joven y sonriente recepcionista. ¿En qué puedo ayudarla, señora? Busco a mi marido, Esteban Sarmiento, dijo. Tiene una reunión de negocios aquí con unos socios argentinos. La recepcionista miró el ordenador. Lo siento, señora, pero no tenemos información sobre una reunión de negocios a nombre del señor Sarmiento. ¿Quizás se reúnen en un restaurante o en un bar? Tal vez, asintió Mireya. Lo comprobaré, gracias. Subió al restaurante situado en la última planta del hotel. Era más de la hora de comer y solo había unos pocos clientes en la espaciosa sala con ventanas panorámicas. No vio a Esteban ni a nadie que pareciera un hombre de negocios argentino. Luego miró en el bar, pero tampoco había rastro de su marido. Aún quedaba el salón de la planta baja, donde solían celebrarse reuniones de negocios en un ambiente informal. Bajó en ascensor y se dirigió al salón, sintiéndose cada vez más ridícula. ¿Qué estaba haciendo? ¿Espiar a su propio marido con la esperanza de pillarlo engañándola? No era propio de ella, era humillante. El salón estaba casi vacío. Una pareja de ancianos estaba sentada en una mesa. Un hombre de mediana edad con un ordenador portátil en otra. No estaba Esteban. No había reunión de negocios. Habían pasado 2 semanas desde el intento fallido de Mireya de atrapar a su marido en el hotel. En los últimos días, había estado tentada de hablar directamente con él varias veces, de exponerle todas sus sospechas, de exigirle la verdad. Pero cada vez algo la detenía. El miedo a oír confirmados sus temores. El miedo a destruir definitivamente lo poco que quedaba entre ellos. Esteban estaba cada vez más distante. A menudo se marchaba los fines de semana, alegando viajes de negocios. Regresaba tarde e inmediatamente se encerraba en su oficina. A veces Mireya podía oírlo hablar en voz baja por teléfono, pero en cuanto se acercaba a la puerta, la conversación se interrumpía de inmediato. El viernes por la noche se sentó en el salón con un vaso de vino, con la mirada perdida en la pantalla del televisor. Era un documental sobre las profundidades marinas, pero sus pensamientos estaban muy lejos del océano y los peces exóticos. Esteban dijo que tenía una cena de negocios y que volvería tarde. No se molestó en preguntar con quién o dónde. El orgullo no le permitía demostrar cuánto le importaba. El reloj marcaba casi las 11 cuando sonó su teléfono. Un número desconocido apareció en la pantalla. Mireya no solía contestar llamadas de números desconocidos a esas horas, pero hoy, languideciendo de soledad y ansiedad, decidió contestar. «Diga, señora Ocampo», una voz de hombre, severa y oficial. «Soy Raúl Mendoza, jefe de seguridad de Laguna Verde». Mireya se enderezó.
Esteban y ella tenían una casa de campo en Laguna Verde, una exclusiva urbanización cerrada a 20 kilómetros de Lima. Una mansión de 2 plantas con piscina y jardín a la que solían ir los fines de semana. Esos viajes habían cesado en los últimos meses, y Mireya no recordaba la última vez que había estado allí. Sí, soy yo, respondió sintiendo que el corazón empezaba a latirle más deprisa. ¿Ocurre algo? Lamento molestarla a estas horas, señora, pero hemos recibido quejas de sus vecinos por la música alta y el ruido procedente de su casa. También han visto muchos coches aparcados cerca. Mireya se quedó paralizada, agarrando el teléfono con tanta fuerza que los nudillos se le pusieron blancos. ¿De nuestra casa? Eso es imposible, no debería haber nadie. Le aseguro, señora, que las denuncias llegaron a su domicilio. La voz del guardia era ligeramente irritada. Hemos intentado contactar con el señor Sarmiento, pero su teléfono no está disponible. Claro que no está disponible, pensó Mireya con amargura. Lo comprendo, dijo en voz alta, intentando mantener la calma. Siento las molestias. Me ocuparé de la situación. Gracias, señora Ocampo. Necesitamos saber qué hacer a continuación. Si se trata de una entrada no autorizada en su casa, deberíamos llamar a la policía. No, no necesitamos llamar a la policía todavía, dijo Mireya rápidamente. Probablemente mi marido esté ahí dentro con sus socios. Intentaré contactar con él ahora y, si no puedo, iré yo misma o enviaré a alguien a comprobarlo. Muy bien, señora. Esperaremos sus instrucciones. Mireya colgó el teléfono y se quedó inmóvil un momento, mirando el teléfono que tenía en la mano. 1000 pensamientos e imágenes pasaron por su mente, pero una idea era más clara que las demás. Esteban estaba en su casa de campo, y no estaba solo. Marcó su número inmediatamente. Los largos pitidos fueron sustituidos por un contestador automático. Ha llamado a Esteban Sarmiento. Deje un mensaje después de la señal. Mireya colgó la llamada sin dejar mensaje. Volvió a intentarlo, y volvió a intentarlo, sin respuesta. Se levantó del sofá y empezó a dar vueltas por la habitación, tratando de ordenar sus pensamientos. ¿Y ahora qué? ¿Irse sola? Pero la reunión para la que llevaba semanas preparándose estaba prevista para mañana por la mañana. Cancelarla en el último momento significaría perder a un cliente importante y dañar la reputación de la empresa. Mireya miró el reloj. Era casi medianoche. Mañana tenía que estar fresca y serena, lista para convencer a los posibles inversores. No podía permitirse pasar la noche en la carretera y un posible enfrentamiento. Su mirada se posó en una fotografía de la repisa de la chimenea. Ella y su madre en la inauguración de las nuevas instalaciones de Construcciones Ocampo. Consuelo Ocampo, con su pelo siempre inmaculado y su mirada atenta, parecía mirar directamente a su hija, ofreciéndole en silencio una solución. Mireya cogió el teléfono y marcó el número de su madre. Era tarde, pero sabía que Consuelo, que padecía un leve insomnio, solía trasnochar. «¿Mireya?» La voz de su madre sonaba preocupada. «¿Qué te pasa?» «Mamá, siento llamar tan tarde», comenzó Mireya intentando mantener la calma. «Tengo que pedirte un gran favor. Me acaban de llamar de seguridad de Laguna Verde. Hay algo de ruido en nuestra casa y no puedo ir a comprobarlo ahora mismo debido a la reunión de mañana con los inversores. ¿Te importaría?» «Por supuesto», la interrumpió Consuelo. «Puedo ir ahora mismo. No está tan lejos». Mireya se sintió aliviada. Sus padres vivían en el barrio de La Molina, que estaba más cerca de Laguna Verde que del centro de Lima, donde ella vivía. «Gracias, mamá». «Intenté llamar a Esteban, pero su teléfono no responde. Seguridad dice que hay mucha gente en la casa y música alta». Hubo una pausa. «¿Te dijo Esteban que iba a estar allí?», preguntó Consuelo, y Mireya percibió una nota de sospecha en su voz. «No», respondió en voz baja. «Dijo que tenía una cena de negocios en la ciudad». Otra pausa, más larga. «Iré enseguida», dijo Consuelo con tono decidido, «y me llevaré a Jorge, por si acaso». Jorge no solo era el mayordomo, sino también el chofer personal de sus padres, un exmilitar de impresionante forma física. «Mamá, no creo que sea necesario», empezó Mireya, pero Consuelo la interrumpió. «Me siento más segura así. Al fin y al cabo, si realmente hay intrusos, un par de brazos fuertes no vendrían mal». Mireya no discutió. Quizá su madre tuviera razón. «De acuerdo. Llámame en cuanto sepas algo». «Lo haré, cariño. Mientras tanto, intenta descansar. Mañana es un gran día para ti». Mireya colgó el teléfono, sabiendo que ya no podía dormir. Volvió a llamar a Esteban, pero fue en vano.
Entonces pensó en Carla. Tal vez su amiga aún estaba despierta y podría hacerle compañía durante esta angustiosa espera. Para su sorpresa, Carla contestó después de la primera señal. «Mireya, ¿qué te pasa? Nunca llamas tan tarde». Mireya le explicó brevemente la situación. «¿Quieres que vaya a tu casa?», se ofreció Carla. «No hace falta», suspiró Mireya. «Solo quería, no sé, quizá unas palabras de ánimo». «Las tendrás en cuanto llegue», dijo Carla con firmeza. «Llegaré en 20 minutos, y abre una botella de algo fuerte. Creo que las dos vamos a necesitarlo». Mireya sonrió débilmente. Carla siempre sabía cómo actuar en una crisis. «Gracias, compañera». Mientras esperaba a que llegara Carla, Mireya decidió ponerse manos a la obra. Fue a la cocina, cogió una botella de whisky del bar, que le gustaba a Carla, preparó hielo y limón. Después se puso automáticamente a ordenar. Limpió las encimeras, lavó las pocas tazas que quedaban en el fregadero, tiró las flores marchitas del jarrón. Estas acciones simples y mecánicas la ayudaron a no pensar en lo que podría estar ocurriendo en su casa de campo. Carla llegó incluso antes de lo prometido. Cuando Mireya abrió la puerta, su amiga la abrazó con fuerza, y hubo más apoyo en ese abrazo que en cualquier palabra de consuelo. «Vamos», dijo Carla, entrando en la casa. «¿Está esperando el whisky?». Se sentaron en el salón y Mireya les sirvió a ambas una generosa ración de la bebida. Carla bebió un sorbo y miró a su amiga con atención. «¿Cómo estás?». Mireya negó con la cabeza. «No lo sé. Todo me parece surrealista, como si no me estuviera pasando a mí, sino a otra persona, y yo solo fuera una observadora». «Es una defensa mental», asintió Carla. «Es normal en estas situaciones». «¿Sabes qué es lo más raro?». Mireya hizo girar el vaso entre sus manos, observando cómo el líquido ámbar bañaba las paredes. «Una parte de mí aún espera que haya alguna explicación razonable. Que tal vez realmente haya allí una reunión de negocios que Esteban decidió mantener informal». «¿Y no te lo contó?», añadió Carla con escepticismo. «Sí», suspiró Mireya. «Suena ridículo cuando lo dices en voz alta». «No ridículo, sino ingenuo», la corrigió Carla con suavidad. «Y no tiene nada de malo. Le quieres, confías en él, a pesar de tus sospechas. Es natural». Mireya bebió un gran sorbo de whisky, sintiendo cómo el alcohol le quemaba la garganta. «No entiendo cómo hemos llegado a este punto. ¿Éramos tan felices o eso me parecía a mí? ¿Qué he hecho mal?». «Basta», dijo Carla bruscamente. «No te atrevas a echarte la culpa. Si Esteban decidió engañarte, es su elección y su culpa, no la tuya». Siguieron hablando, pasando de discutir posibles escenarios, a reminiscencias del pasado, a planes para el futuro. Cualquier cosa con tal de pasar de algún modo el tiempo de espera. El whisky se iba acabando poco a poco, pero seguían sin recibir ninguna llamada de consuelo. Hacia las 2 de la madrugada, cuando ambas empezaban a ponerse nerviosas por el largo silencio, sonó por fin el teléfono de Mireya. Lo cogió tan deprisa que casi se le cae. «Mamá, ¿qué pasa? ¿Por qué has tardado tanto en llamar?». «Mireya», la voz de Consuelo sonaba tensa. «Estoy en tu casa, y sí, está claro que hay una fiesta en pleno apogeo». A Mireya se le encogió el corazón. ¿Has visto a Esteban? Su coche está aquí», confirmó Consuelo. «Y una docena de coches más. La música está tan alta que me extraña que los vecinos se quejen ahora». Mireya cerró los ojos, sintiendo que las entrañas se le apretaban de dolor y humillación. «¿Has entrado?». «No», respondió Consuelo. «Jorge y yo nos quedamos mirando desde el coche. No quería hacer nada sin que tú lo supieras». Mireya respiró hondo. «¿Puedes mirar por las ventanas para ver quién está ahí?». Hubo una pausa. «Mireya, ¿estás segura de que quieres saberlo ahora, por teléfono?». «Sí», dijo ella con firmeza. «Tengo que saberlo». «Bien», suspiró Consuelo. «Dame unos minutos». Mireya oyó que su madre le decía algo a Jorge, y luego el ruido de pasos en el camino de grava. Se agarró a la mano de Carla, que le apretó la palma en respuesta, ofreciéndole apoyo en silencio. Los minutos se prolongaron durante un tiempo angustiosamente largo. Finalmente, Consuelo volvió a hablar. «Mireya, he visto por la ventana del salón». Guardó silencio un momento, como si buscara las palabras. «Habla claro, mamá», exigió Mireya. «Allí hay una fiesta, mucha gente, música alta, alcohol», continuó Consuelo. «Y sí, Esteban está allí. Está en el sofá con una mujer joven. Una rubia con un vestido rojo. Parecen muy cercanos». Mireya sintió que algo en su interior se rompía.
A pesar de sus sospechas, una parte de ella aún esperaba estar equivocada, que hubiera otra explicación. Ahora esa esperanza se había derrumbado, dejando solo vacío y dolor. «Voy para allá», dijo levantándose del sofá. «Mireya, piénsalo», dijo Consuelo con cuidado. «Mañana tienes una reunión importante». «No me importa la reunión», exclamó Mireya. «Mi marido celebra una fiesta con su amante en nuestra casa, ¿y tú me sugieres que duerma tranquila y me prepare para una reunión de negocios? Comprendo tus sentimientos». La voz de Consuelo se endureció. «Pero piensa un momento. Es medianoche. Has estado bebiendo. Si conduces así, es peligroso. Además, ¿qué vas a hacer cuando llegues? ¿Hacer una escena delante de toda esta gente? Es humillante». Mireya se quedó callada, dándose cuenta de que su madre tenía razón en algo. Pero la idea de Esteban en su casa con otra mujer era insoportable. «Te propongo otra opción», continuó Consuelo, al ver que su hija dudaba. «Yo me quedaré aquí vigilando. Por la mañana tendrás tu reunión y luego vendrás aquí. Si la fiesta continúa, entraremos juntas en la casa. Si no, tendrás pruebas de sus mentiras y podrás atraparlo a tu manera, no en medio de una fiesta nocturna». Carla, que había escuchado toda la conversación, asintió, estando de acuerdo con el razonamiento de Consuelo. «Tiene razón, Mireya», dijo en voz baja. No era el mejor momento para enfrentamientos. Mireya se hundió de nuevo en el sofá, sintiéndose agotada. «No podré dormir sabiendo que está allí con ella». «Entonces no duermas», sugirió Carla. «Me quedaré contigo. Podemos prepararnos para tu reunión, distraernos con el trabajo. Y por la mañana, cuando termine, podemos ir juntas». Mireya se quedó en silencio durante mucho tiempo, pensando en la situación. Finalmente, dijo al teléfono: «De acuerdo, mamá. Seguiré tu consejo, pero, por favor, quédate allí y avísame de todo lo que pase». «Te lo prometo», respondió Consuelo. «Y Mireya, recuerda que, pase lo que pase, no estás sola. Tu padre y yo te apoyaremos en lo que decidas». Después de hablar con su madre, Mireya sintió una extraña calma. Era como si lo peor ya hubiera pasado, y ahora solo quedaba aceptarlo y seguir adelante. Carla preparó café cargado y pasaron el resto de la noche repasando la presentación para la reunión de la mañana. El trabajo era lo único que podía distraer a Mireya de los pensamientos sobre la traición de su marido. Cuando llegó la mañana, se duchó, se puso un estricto traje de negocios y se maquilló para ocultar las huellas de la noche en vela. Al mirarse en el espejo, no vio a una mujer destrozada, sino a una profesional preparada para una importante reunión de negocios. «¿Qué aspecto tengo?», preguntó a Carla, que seguía con ella. «Estupenda», respondió su amiga con sinceridad. «Si no hubiera sabido que estuviste despierta toda la noche, nunca lo habría adivinado». Mireya asintió, recogiendo su maletín. «¿Me llevas a la oficina? No sé si estoy preparada para conducir». «Sí, claro. Y te esperaré allí hasta que termine la reunión». Salieron de la casa y Mireya se detuvo un segundo, mirando el espacio vacío del garaje donde solía aparcar el coche de Esteban. ¿Cuántas veces lo había visto alejarse, creyendo sus palabras sobre reuniones de trabajo y encuentros nocturnos? ¿Cuántas tardes había pasado sola, creyendo que él trabajaba por su futuro común? La amargura de la decepción era tan aguda que por un momento le costó respirar. Carla le dijo suavemente, cogiéndole la mano: «Primero la reunión. Lo demás, después». Mireya asintió, agradecida por el apoyo de su amiga. Subieron al coche de Carla y se dirigieron a la oficina de Construcciones Ocampo. La reunión con los inversores fue sorprendentemente bien. Mireya habló con seguridad, respondió a las preguntas con claridad y fundamento, y presentó el proyecto de forma tan convincente que, al final de la presentación, los posibles socios estaban claramente interesados. Cuando le estrecharon la mano y le agradecieron su profesionalidad, sintió una extraña satisfacción. A pesar de su drama personal, aún podía tener éxito en su negocio. Cuando los inversores se marcharon, Mireya cogió rápidamente el teléfono y marcó un mensaje: «Me voy. Estaré allí en 1 hora». Carla, que la esperaba en la recepción, miró a su amiga con atención. «¿Nos vamos?», preguntó. Mireya asintió, sintiendo cómo la adrenalina empezaba a palpitar en sus venas. Sí, ya era hora de poner fin a esta farsa. Le pidió a Victoria que cancelara todas las citas del día, alegando una emergencia familiar, y ella y Carla salieron de la oficina. Carla observó a su amiga en silencio y luego preguntó:
¿Estás segura de que quieres que te acompañe? Quizá esta conversación debería quedar entre vosotras dos. Mireya negó con la cabeza. Mamá ya está allí, y quiero que tú también estés. Eres mi escudo, mi apoyo. Sin ti podría derrumbarme. Carla la abrazó con fuerza. Entonces vámonos. Y recuerda, pase lo que pase, no es el fin del mundo. Es solo un nuevo comienzo. Subieron al coche de Carla y salieron de la ciudad. El camino a Laguna Verde parecía interminable. Mireya miraba por la ventanilla el paisaje que pasaba, colinas verdes, pequeños pueblos, campos y plantaciones. Parecía increíble que su vida se estuviera desmoronando en un día tan hermoso. Por el camino, Consuelo envió otro mensaje. Ya se han ido casi todos. Solo queda el coche de Esteban y otro, un deportivo rojo, al parecer de esa mujer. Estoy en el coche de la puerta, esperándote. Mireya le mostró el mensaje a Carla, que solo apretó más el acelerador. Cuando Mireya y Carla llegaron a la puerta de la estación, Consuelo ya las estaba esperando. Estaba de pie fuera de su coche, un elegante Mercedes plateado, apoyada en su bastón de punta plateada, que siempre llevaba más como accesorio que como necesidad. Jorge, el mayordomo de la familia Ocampo, permanecía a su lado como un fiel guardián, imperturbable y dispuesto a cumplir cualquier encargo que su señora le pidiera. Al ver a su hija, Consuelo se enderezó y cuadró los hombros. A pesar de la noche pasada en el coche, estaba perfecta. Traje crema sin una sola arruga, collar de perlas, pelo impecable. Solo las arrugas alrededor de los ojos y una ligera palidez delataban su cansancio. Carla aparcó el coche y Mireya salió, sintiendo que el corazón le latía con fuerza. El trayecto entre la oficina y la casa de campo duró algo más de una hora, y mientras tanto intentó prepararse para la confrontación que le esperaba. ¿Qué iba a decir? ¿Cómo se comportaría? ¿Mantendría su dignidad o estallaría? ¿Dejaría aflorar su rabia y su dolor? Cariño. Consuelo se acercó a su hija y la abrazó. Olía a perfume caro y a un ligero aroma a café. ¿Qué tal estás? Estoy aguantando, respondió Mireya sintiendo que el abrazo de su madre le daba fuerzas. ¿Siguen aquí los coches? Sí, asintió Consuelo apartándose y mirando a su hija con atención. El Porsche rojo y el Audi de Esteban. Nadie más. Mireya echó un vistazo a la casa. Una mansión de 2 plantas de estilo mediterráneo rodeada de un cuidado jardín. Paredes blancas, tejado de terracota, grandes ventanales enmarcados por contraventanas azules. Ella y Esteban habían comprado esta casa poco después de su boda. Un lugar donde soñaban con pasar los fines de semana, reunirse con amigos y en el futuro criar a sus hijos. Ahora esos sueños se han convertido en cenizas. ¿Qué vais a hacer?, preguntó Carla, de pie junto a Mireya. Lo que debería haber hecho hace mucho tiempo, respondió Mireya con firmeza. Afrontar la verdad. Sacó las llaves del bolso y caminó decidida hacia la puerta principal. Consuelo y Carla la siguieron, y Jorge, manteniendo una discreta distancia, se quedó junto a los coches. Mireya introdujo la llave en la cerradura y se quedó quieta un momento. En el interior de la casa reinaba el silencio, con el único sonido de una música apagada a lo lejos. Había un ligero aroma a cítricos creciendo en el jardín. Era un hermoso día soleado, y todo parecía demasiado idílico para la tormenta que azotaba el alma de Mireya. «Estamos contigo», dijo Consuelo en voz baja poniendo la mano en el hombro de su hija. «Pase lo que pase». Mireya respiró hondo y giró la llave. La puerta se abrió. Dentro de la casa las recibió un desorden, signos evidentes de la fiesta de la noche. Había botellas vacías de champán y vino, vasos, algunos rotos, ceniceros llenos de colillas, incluso la ropa de alguien olvidada en el suelo del salón. Había un fuerte olor a alcohol, humo de cigarrillo y perfume en el aire. Mireya notó automáticamente cómo había cambiado el interior desde su última visita. Cojines nuevos en el sofá que no había comprado, un cuadro en la pared que nunca había visto, un chal de mujer tirado descuidadamente en el sillón. Signos de la presencia de otra mujer en su casa. La música provenía del dormitorio del primer piso. El mismo dormitorio donde Esteban y ella habían pasado tantos momentos felices. Mireya sintió una oleada de dolor, pero fue inmediatamente reemplazada por una fría furia. «Está arriba», dijo en voz baja pero firme. «Con ella». «Mireya, ¿quizá debería ir yo primero?», sugirió Consuelo, pero su hija negó con la cabeza. «No, mamá. Esta es mi casa, mi marido y mi vida. Debo hacerlo sola».
Empezó a subir las escaleras, paso a paso, sintiendo que cada escalón se hacía más y más difícil. Carla y Consuelo la seguían a corta distancia, dispuestas a apoyarla pero sin interferir. Cuando Mireya llegó al rellano superior, la música subió de volumen. De detrás de la puerta del dormitorio, llegaba el sonido de alegres risas femeninas y la voz de Esteban contestando algo con una carcajada. Mireya se detuvo frente a la puerta, haciendo acopio de ingenio. Detrás de aquella puerta estaba la confirmación de sus peores temores, la prueba definitiva de la traición de su marido. Sabía que después de aquello, nada volvería a ser lo mismo. No habría vuelta atrás a lo que había habido antes entre ellos. Empujó la puerta. La escena que se abrió ante ella se clavó en su memoria como el fotograma de una película. Su dormitorio, con una amplia cama cubierta con sábanas de seda color marfil que ella misma había elegido, estaba inundado por la brillante luz del sol que entraba por las ventanas panorámicas. Esteban estaba tumbado en la cama, en camisa y pantalones desabrochados, con una copa de champán en la mano. A su lado, prácticamente en su regazo, estaba sentada una joven rubia con un vestido rojo corto que revelaba más de lo que ocultaba. La desconocida llevaba el pelo revuelto y el maquillaje corrido, pero aún así estaba espectacular. En la mesilla de noche había un ordenador portátil con música a todo volumen y una botella de champán casi vacía. Estaban riéndose de algo, mirando la pantalla del teléfono en manos de la chica, y no se percataron inmediatamente de la aparición de Mireya. Solo cuando ella entró en la habitación, el crujido de una tabla del suelo les hizo levantar la cabeza. La cara de Esteban cambió al instante. La risa fue sustituida por una expresión de sorpresa y miedo. Se separó bruscamente de la rubia y se puso en pie de un salto, dejando caer el vaso, que se hizo añicos en el parqué con un tintineo. «Mireya». Su voz estaba ronca por la sorpresa y el miedo. «Tú... no esperaba... quiero decir...». «Evidentemente», replicó Mireya con frialdad, sintiendo que todo en su interior se apretaba. Miraba a su marido como a un extraño, tratando de entender cómo podía amarlo, confiar en él, construir una vida con él. La rubia, claramente confundida, cambió su mirada de Esteban a Mireya y viceversa. «Esti, ¿qué pasa?», preguntó con un ligero acento que la hacía sonar extranjera. «¿Quién es esa mujer?». Esteban parecía a punto de caerse al suelo. Abrió la boca, pero no pudo pronunciar palabra. «Soy su mujer», contestó Mireya en su lugar, mirando directamente a los ojos de la rubia. «¿Y usted quién es?». La muchacha se puso pálida y miró impotente a Esteban. «¿Esposa? Pero dijiste que estabas divorciada, que tu ex...». «Mintió», la interrumpió Mireya. «Igual que obviamente me había mentido a mí». En ese momento, Consuelo y Carla aparecieron detrás de Mireya. Esteban se puso aún más pálido al verlas. «Dios, Mireya, puedo explicártelo todo», murmuró dando un paso hacia ella. «No es lo que piensas». «No es lo que pienso». Mireya sintió que algo en su interior se rompía, y la rabia que había contenido durante tanto tiempo estalló. «Mi marido está en nuestro dormitorio con otra mujer, después de pasar la noche en una fiesta en nuestra casa, y se supone que yo tengo que pensar que es... ¿Qué? ¿Una reunión de negocios? ¿Un accidente? ¿Qué me vas a decir, Esteban?». La rubia, dándose cuenta de la situación, se levantó rápidamente de la cama y empezó a recoger sus cosas. Bolsos, zapatos, chal. «Mejor me voy», murmuró, tratando de no mirar a Mireya. «No, quédate», dijo Mireya con rigidez. «Quiero saber quién eres y desde cuándo está pasando esto». Esteban dio otro paso hacia su esposa, con el rostro contorsionado por la desesperación. «Mireya, por favor, hablemos en privado», suplicó. «Te lo explicaré todo, te lo juro». «No», le cortó ella. «No más secretos, no más mentiras. Habla aquí y ahora, delante de todos. ¿Quién es ella?». La rubia se movía de un pie a otro, claramente incómoda. «Me llamo Adelina», dijo finalmente, levantando los ojos hacia Mireya. «Adelina Moreno. Conocí a Esteban en una feria de vinos en Mendoza hace 3 meses». «3 meses», repitió Mireya, sintiendo que esas palabras la golpeaban como un golpe físico. «3 meses en los que me mintió, me esquivó, se inventó viajes de negocios y reuniones a última hora. No sabía que tuviera mujer», se apresuró a decir Adeline. «Dijo que se había divorciado hacía poco, que su ex era una mujer horrible que lo utilizaba por dinero y conexiones». «Cállate», exclamó Esteban, pero ya era demasiado tarde. Mireya sintió que una oleada de risa amarga
crecía en su interior. Consuelo se adelantó, y su presencia pareció llenar la habitación de fría energía. «Esteban», dijo en voz baja pero autoritaria, «siempre supe que no eras digno de mi hija. Ahora veo que tenía razón». Esteban se puso aún más pálido, si es que eso era posible. A pesar de su éxito y su posición, siempre había temido un poco a Consuelo Ocampo, cuya influencia en la sociedad limeña era casi legendaria. «Señora Ocampo», comenzó a decir, pero Consuelo levantó la mano y lo detuvo. «No te atrevas a llamarme así. Ya no soy señora Ocampo para ti. Has traicionado a mi hija, has profanado su casa, la has humillado delante de esa mujer», le espetó con desprecio. «Mujer», lanzó una mirada desdeñosa a Adelina, que se encogió ante ella. «Y por eso pagarás». «¿Qué quieres decir?», preguntó Esteban, y había verdadero temor en su voz. «Quiero decir que al final de la semana tu negocio y tu reputación habrán desaparecido», dijo Consuelo con frialdad. «¿Has olvidado a quién debes tu posición en la sociedad? ¿A tus contratos? ¿A tus clientes? Una llamada mía o de Roberto, y todo habrá desaparecido. Nadie quiere hacer negocios con un hombre que trató así a la hija de la familia Ocampo». La cara de Esteban se contorsionó de horror. Sabía muy bien que Consuelo no tiraba palabras al viento. Y tenía razón. Gran parte de su negocio se basaba en las conexiones de la familia Ocampo, en la reputación que le daba el parentesco. «No puedes», murmuró. «Me destruiría». «Eso es exactamente lo que quiero decir», asintió Consuelo. «Destruirte, socialmente, económicamente, moralmente, para que nunca olvides lo que significa traicionar a la familia Ocampo». Mireya escuchó la conversación como al margen. Una parte de ella estaba agradecida por el apoyo de su madre, por su disposición a defender sus intereses con tanta fiereza. Pero otra parte sentía un extraño vacío. ¿La venganza le devolvería la confianza perdida? ¿Sanaría el dolor de la traición? «Voy a pedir el divorcio», dijo, interrumpiendo el intercambio de amenazas entre su madre y su marido. «Inmediatamente. Mi abogado se pondrá en contacto contigo en los próximos días». Esteban la miró con desesperación. «Mireya, por favor, hablemos de esto», suplicó. «Cometí un terrible error, lo admito, pero 6 años de matrimonio. ¿Estás dispuesta a tirarlo todo por la borda por un error? ¿Un error?». Mireya sonrió amargamente. 3 meses de mentiras, Esteban. 3 meses de doble vida. No es un error. Es una elección consciente que hiciste todos los días». Adelina, aprovechando el momento en que la atención no estaba centrada en ella, trató de escabullirse de la habitación sin ser notada. Pero Carla, parada en la puerta, le impidió el paso. «¿Tienes prisa?», le preguntó con una sonrisa despectiva. «¿No te interesa ver el final de esta historia?». Adelina lanzó una mirada suplicante a Esteban, pero él estaba completamente absorto en tratar de salvar la situación con su esposa. Mireya dio otro paso hacia ella, tendiéndole los brazos. «Te quiero. Siempre te he querido. Ella no significa nada para mí, fue solo debilidad, estupidez». «¿Y dices eso delante de ella?». Mireya asintió hacia Adeline, que parecía a punto de llorar. «Sigues siendo cruel y egoísta, incluso con tus remordimientos». Esteban lanzó una rápida mirada a Adelina, como si recién se hubiera dado cuenta de que estaba allí. «Lo siento», murmuró, sin saber si se dirigía a su esposa o a su amante. «Y ya, estoy confundido, pero sé que te quiero, Mireya, y estoy dispuesto a hacer cualquier cosa para demostrártelo». «Es demasiado tarde», replicó Mireya, sintiendo que la determinación crecía en su interior. «No hay futuro para nosotros, Esteban. Lo mataste con tus mentiras». Se volvió hacia su madre. «Vámonos, mamá. No hay nada más que hacer aquí». Consuelo asintió y puso la mano en el hombro de su hija en un gesto de apoyo. «¿Y tú?». Mireya se volvió hacia Adelina, que seguía arrugada en la puerta, indecisa de irse. «Puedes quedártelo. Es todo tuyo. Pero recuerda que un hombre que engaña a su mujer te engañará a ti con la misma facilidad». Adeline bajó la cabeza, incapaz de encontrar las palabras para responder. Mireya se dirigió a la salida, sintiéndose extrañamente aliviada, como si se hubiera quitado un gran peso de encima. Consuelo y Carla la siguieron. Pero cuando estaban a punto de bajar las escaleras, Esteban salió corriendo del dormitorio y se precipitó tras ellas. «Mireya, espera», gritó. «Por favor, nada de amenazas al negocio. Te lo compensaré, te lo juro». Se detuvo en el último escalón y se dio la vuelta. Esteban tenía un aspecto patético, despeinado con la camisa desabrochada y la desesperación en el rostro.
No puedes hacerme esto, continuó. Mi negocio es todo lo que tengo. Si quieres, romperé con Adeline, iré a terapia, haré lo que me digas, pero no arruines lo que he estado construyendo estos años. Mireya lo miró y no reconoció al hombre con el que se había casado. ¿Dónde estaba su orgullo? ¿Su dignidad? ¿Le importaban más los negocios que su relación? Incluso ahora, en el momento de la exposición, no pensaba en cómo la había herido, sino en cómo salvar su empresa. No voy a vengarme de ti, Esteban, dijo finalmente. Sería un derroche de energía. Solo quiero que salgas de mi vida, completamente y para siempre. Dio un paso hacia ella, y algo parecido a una emoción real relampagueó en sus ojos. No miedo por el negocio, sino el dolor de la pérdida. Mireya, te quiero, 6 años. ¿No han significado nada para ti? Lo han sido todo para mí, respondió ella, sintiendo que se le llenaban los ojos de lágrimas, pero conteniéndolas con un esfuerzo de voluntad. ¿Y para ti? Parece que no lo suficiente. Con estas palabras se dio la vuelta y salió de la casa sin mirar atrás. Consuelo y Carla la siguieron. En el umbral, Consuelo se detuvo y lanzó una última mirada a Esteban. Lo que dije fue en serio, dijo en voz baja. Si intentas dañar a mi hija de alguna manera o causar problemas con mi divorcio, te destruiré. Y no es una amenaza, es una promesa. Esteban no dijo nada. Se limitó a verlos alejarse con una expresión de absoluta desesperación en el rostro. Al acercarse a los coches, Mireya sintió de pronto que las piernas no la sostenían, se le doblaron las rodillas y se apoyó en el capó del coche de Carla para no caerse. Toda la tensión de las últimas horas, días y semanas se apoderó de ella con una fuerza tremenda. Mireya, Consuelo se acercó rápidamente a su hija y le pasó el brazo por los hombros. Lo has hecho bien, lo has hecho bien. No sé, mamá, susurró Mireya permitiéndose por fin llorar. No sé si hice lo correcto. Quizá debería haberle hecho caso. Quizá haya una oportunidad de arreglar las cosas. No, cariño, dijo Consuelo con firmeza. Hay cosas que no se pueden deshacer. La traición es una de ellas. Si le perdonas ahora, sabrá que puede volver a traicionarte. Y lo único que tiene que hacer es disculparse amablemente. Carla, que estaba cerca, asintió. Consuelo tiene razón, Mireya. ¿No viste cómo miraba a esa Adelina antes de que entraras? No era solo sexo o una aventura. Era pasión de verdad. Y no solo te mentía a ti, le mentía a ella, haciéndote pasar por una mujer horrible que lo estaba utilizando. Mireya se secó las lágrimas y se enderezó. Tienes razón, dijo, tratando de reunir el resto de sus fuerzas. Pero sigue doliendo, duele muchísimo. Lo sé, cariño. Consuelo acarició suavemente el pelo de su hija, como había hecho cuando era pequeña. Pero el dolor pasará. Eres fuerte, lo superarás, y siempre estaremos a tu lado. En ese momento Esteban salió corriendo de la casa. Iba descalzo, con la camisa desabrochada y el pelo revuelto. Parecía un hombre que lo había perdido todo. «Mireya», gritó corriendo hacia ellos. «Por favor, no te vayas así. Hablemos, te lo explicaré todo». Corrió hacia ellos y, para su asombro, cayó de rodillas justo en el camino de grava. «Haré todo lo que quieras», continuó tendiéndole los brazos. «Cambiaré, seré un marido mejor, lo juro. Dame otra oportunidad». Mireya lo miró con una mezcla de lástima y asco. El hombre al que amaba, respetaba, admiraba, estaba ahora de rodillas ante ella, suplicándole no ya perdón, sino que salvara su negocio. «Levántate, Esteban», dijo cansada. «Esto es humillante». «No me importa», respondió el desesperado. «Estoy dispuesto a cualquier humillación. Solo no destruyas a la familia. Te lo compensaré, te lo juro». Jorge, que había permanecido en silencio junto al coche de Consuelo todo este tiempo, hizo un movimiento como si fuera a acercarse y levantar a Esteban de sus rodillas a la fuerza, pero Consuelo lo detuvo con un gesto. «No vas a mejorar, Esteban», dijo Mireya. «¿Por qué no crees haber hecho nada verdaderamente malo? No te arrepientes de haberme traicionado. Te arrepientes de que te hayan pillado. Y no tienes miedo de perderme. Tienes miedo de perder tu estatus y tu dinero». «Eso no es verdad», exclamó. «Yo sí te quiero». «No, Esteban, la gente no traiciona a los que quiere», se volvió hacia Carla. «Vámonos de aquí». «¿Y tu coche?», preguntó Carla, señalando con la cabeza el Mercedes de Mireya, aparcado fuera del garaje. «Lo dejaré aquí», respondió Mireya. «Enviaré a alguien a recogerlo más tarde. Solo quiero salir de aquí cuanto antes». Consuelo asintió. «Iremos a nuestra casa», dijo con firmeza. «Esta noche no puedes estar sola, y mañana llamaré a Rafael Menedés.
el mejor abogado de divorcios de Lima. Esteban tendrá los papeles al final de la semana. Gracias, mamá. Mireya se permitió otra debilidad. Abrazó a su madre, sintiendo que las fuerzas la abandonaban. Subieron a sus autos. Mireya y Carla, Consuelo y Jorge, y salieron por las puertas de la propiedad, dejando a Esteban arrodillado en la entrada. Mientras se alejaban, Mireya no pudo resistir una última mirada por el espejo retrovisor. Esteban seguía allí de pie, mirándolos, e incluso desde la distancia se podía ver la desesperación en su rostro. Pero no sintió triunfo ni satisfacción, solo vacío y un extraño alivio, como si por fin se hubiera desprendido de un pesado peso que llevaba sobre los hombros demasiado tiempo.